Bien, ingresamos ya en la segunda parte del programa, cuando son las 11 de la mañana, 8 minutos. Antes de presentar al invitado, que vamos a estar hablando con él, del Partido de los Trabajadores, me indican por acá el problema que tenía la modelo, que recién mostrábamos en los titulares, que no entendíamos mucho la foto, porque era tan agredida en las redes sociales. Dice, la suela del zapato apuntaba hacia Arabia Saudita y Emiratos Árabes. Eso en la cultura... demostrar la suela es el peor insulto, significa que el otro es peor que el polvo y la suciedad de tus zapatos. La cultura, ¿no?, de cada país y todo lo que significa esto llevó a que la insultaran de todos los colores en las redes sociales. Nos metemos en lo nuestro, porque estamos previo a las elecciones internas y hoy nos visita Rafael Fernández, quien es el precandidato del Partido de los Trabajadores, funcionario del Banco de Seguros, hombre que ya lo vimos además en las otras elecciones también siendo protagonista por su partido. Bienvenido, un placer como siempre, Rafael. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de dirigirnos a la audiencia. Recién te preguntaba, 15 partidos habilitados, 3.000 listas, 28 precandidatos, es una locura. Sí, lo que refleja también es la dispersión de los partidos políticos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos partidos políticos que son en realidad grandes cooperativas electorales. Y entonces se presentan múltiples candidatos, más pensando en octubre, en marcar la votación para octubre, que realmente porque estén peleando la candidatura presidencial. Y armaron esta estructura de las elecciones internas para de alguna manera preservar a los partidos llamados tradicionales y al Frente Amplio, que es un partido tradicional más hoy en día, pero realmente es un costo gigantesco y realmente gran parte de la población no sigue el tema de las elecciones internas, ¿no? Es decir, es de interés de los aparatos partidarios, de las agrupaciones, de los carreristas políticos que viven un poco de la política, pero no realmente está encandilando un poco a la población, ¿no? Me decías carreristas políticos. ¿Estás hablando de los mismos protagonistas, de los precandidatos? Sí, y no solo de ellos, más hacia abajo hay gente que está marcando el lugar en las listas de octubre. Sí, bueno, nosotros obviamente militamos en política hace mucho tiempo, seguramente se nos puede decir muchas cosas, pero no carreristas, porque es obvio que no hemos hecho carrera, que no estamos en política por cargos o por posiciones de poder, ni mucho menos por dinero, porque la militancia del Partido de los Trabajadores es a puro pulmón y bueno, poniendo mucho esfuerzo y mucha colaboración incluso financiera aparte de la militancia, ¿no? Así que en realidad somos lo opuesto de los carreristas políticos. Tenemos que lograr ahora llegar a un sector más amplio de la población, porque es un poco el debe que puede ser que estemos teniendo, y que pensamos que hay condiciones porque hay una gran parte de la población que tenía una enorme expectativa en el Frente Amplio y esa expectativa se ha visto defraudada. El Frente Amplio ha mantenido lo esencial en la política económica de los gobiernos anteriores y bueno, estamos en una situación de creciente crisis económica que se pretende descargar sobre los trabajadores. Las recetas del Fondo Monetario Internacional, los reclamos de las cámaras empresariales, toda la política que reclama, por ejemplo, UPM para venir al país, es más perjuicios para los trabajadores desde el punto de vista salarial, de los derechos laborales, el derecho de huelga incluso está en riesgo, las reformas jubilatorias que se están planteando y la cuestión ambiental, que también es todo un tema que está afectando a la población, ¿no? En beneficio de empresas o de sectores terratenientes que tienen enormes ganancias, pero que terminan perjudicando a la población, ¿no? Lo que es el agua, lo que es... Sí, tal cual. Bueno, las playas fueron una vergüenza este año, pero más allá de esa parte está el costo que tiene el Estado incluso para hacer potable el agua, ¿no? Ustedes tienen que hacer una interna porque los obliga la ley, porque sí, pero ustedes ya tienen más o menos la idea por dónde van, cuál es la fórmula. Sí, tenemos un régimen electoral y político que obliga a este tipo de acciones. Para nosotros es una intromisión del Estado en la vida interna de los partidos, ¿no? Cada partido debería organizarse como le plazca y no nos da más democracia interna este mecanismo a nosotros. Nosotros resolvemos mucho en asambleas, en instancias donde pueden participar todos los compañeros que militan y que allí se resuelve, por ejemplo, las candidaturas. Así que, bueno, estamos obligados. Incluso estamos obligados, todos los partidos llamados menores o que no tienen representación parlamentaria, a hacerlo, aunque haya una sola candidatura, y si no se supera un piso de 500 votos a nivel nacional, incluso no se sigue hacia octubre. Eso ya pasó en la elección pasada con otro grupo político que no pudo participar en las elecciones de octubre. Nosotros no pasamos por esa dificultad, pero siempre es un riesgo porque
hay que lograr explicarle a la gente la importancia de ir a una elección que no se elige realmente nada muy relevante. Es pedir el apoyo para que el Partido de los Trabajadores esté en octubre presente y se esté levantando un programa obrero de carácter socialista en las elecciones de octubre. Está recién manejando el tema de desencanto de la gente, ¿no? Con el Frente Amplio, con el gobierno. Ahora, lo que proponen los demás. El desencanto los abarca a todos. Es así. De hecho, las propias encuestas revelan eso. Es decir, se muestra más una caída del Frente Amplio que eso no se ve capitalizado realmente por los grupos que son, digamos, de la derecha más histórica, más tradicional. Así que realmente hay un porcentaje amplio de la población que está desengañado de todos los partidos. Eso obviamente vamos a ver cómo se traduce, porque luego la elección la buscan canalizar a un chantaje, ¿no? Es decir, si no votás al Frente Amplio, viene la derecha y está el ejemplo de Bolsonaro, que asusta obviamente a muchos trabajadores, o de Macri en la Argentina. Nosotros creemos que tanto Macri como Bolsonaro ya han fracasado. Es decir, increíblemente Bolsonaro tiene 6 meses de gobierno ya tuvo un paro general el 14 de junio con mucha gente, ¿no? Con muchísimas millones de trabajadores parando y en la calle. Y esto contra la reforma de la Seguridad Social, que implica aumento de la edad de retiro y que implica rebaja de la jubilación, el cálculo jubilatorio. En todo el mundo el Fondo Monetario Internacional está impulsando esto. Es un ataque directo al salario, a los trabajadores, y se atribuye a que es un tema de la longevidad del ser humano, ¿no? Que sí, ahora tenemos mayor expectativa de vida. Sí, es verdad. Pero en realidad, si uno analiza el déficit del BPS, hay que ver que, por un lado, hay una cantidad de empresas exoneradas en el pago de la seguridad social, del aporte patronal, y aparte los gobiernos, desde los gobiernos blanquicolorados a los del Frente Amplio, han venido rebajando sucesivamente el aporte patronal. Originalmente el aporte patronal era el 15%, se bajó al 12% y ahora está en el 7,5%. Lo bajó el gobierno del Frente Amplio a esta magnitud. Entonces, cuando se nos dice hay déficit, bueno, hay déficit porque hay alguien que no está poniendo la plata, que son las empresas. Y en este sentido se pretende descargar sobre los jubilados futuros y sobre los trabajadores que van a seguir más años en el empleo, una crisis que no provocaron. Claro. Y esto va a afectar a los jóvenes, porque si los trabajadores más veteranos se tienen que quedar, quiere decir que hay menos empleo para los jóvenes también. No es una salida. Que pierde su trabajo, no recupera una fuente laboral porque ya se lo ve como alguien que pasó exactamente su momento, ¿no? Y aparte se hace cada vez más difícil alcanzar la causal jubilatoria porque las personas que han tenido desempleo después no logran hacer la cantidad de años necesarios para llegar a la causal. Es decir, que no plantean una solución a los trabajadores, sino más privaciones. Esto en todo el mundo está generando los movimientos de los chalecos amarillos en Francia. Grandes movimientos de lucha en Brasil y en Argentina hubo también ya a fines de 2017 una gran movilización contra las reformas laborales y previsionales del gobierno de Macri. Es decir, que nosotros creemos que estos giros a la derecha que parecen haber en la situación política no refieren realmente a una derechización del electorado, sino que la gente desesperada a veces busca una salida por donde no la hay. Te puedes equivocar o te podés equivocar y a veces rápidamente, como ahora en Brasil, hay una reacción y hay una salida a la calle, a las huelgas, a los paros de parte de los trabajadores que hace 6 meses nomás, muchos de ellos seguramente votaron a Bolsonaro. ¿Socialista? Sí, claramente. Es decir, nosotros necesitamos reinstalar la discusión de lo que es el régimen capitalista, lo que es la privación que esto implica a la inmensa mayoría de la población mundial y en Uruguay también, y la necesidad de una reorganización de la sociedad en términos socialistas, que es decir, acabar con la explotación del hombre por el hombre. Esto no quiere decir que sea lo mismo que lo que fue el proceso del estalinismo. Sí. Es decir, el estalinismo fue una perversión, una degeneración de un proceso revolucionario que comenzó en uno de los países más atrasados de Europa y del mundo en ese momento y que tuvo enormes avances desde el punto de vista social, desde el punto de vista incluso del desarrollo industrial, el desarrollo económico. Luego se fue entronizando una casta parasitaria, una burocracia que fue adoptando cada vez mayores privilegios en perjuicio de los propios trabajadores. Nosotros obviamente somos continuidad de una tendencia histórica que dice no, queremos la lucha por el socialismo e incluso llevarla al plano internacional y acabar con todo tipo de privilegios. Es decir, realmente establecer el control de la clase trabajadora y del conjunto de la sociedad sobre todos los recursos económicos y no entronizar a una burocracia, a un régimen
de aparato que domine sobre el pueblo, ¿no? Que es lo que pasó con el estalinismo. Te entiendo perfectamente y coincido, ¿no?, que el trabajador tiene que tener de una vez por todas su apertura, pero verdadera, no que solamente se vayan palabras. Ahora, el trabajador y la gente en sí ya no creen los políticos, porque bueno, cada vez que viene un momento de elecciones sale el tema trabajador y que le vamos a dar estos beneficios. Totalmente, es que el trabajador debe creer en sí mismo, en sus propias fuerzas. Creo que es un elemento importante que tenemos que ver los trabajadores. Estamos a 5 días de las elecciones internas, el 25 va a haber un paro general de 24 horas. Sí. Por una situación de conjunto, de desempleo, de bajos salarios, de precariedad laboral, pero en particular también por un ataque que estamos sufriendo con el tema de Petrobras, que se quiere retirar del mercado uruguayo, está en proceso de desinversión de parte del gobierno Bolsonaro. Y esto nosotros tomamos como un anticipo de lo que se viene. Entonces a los trabajadores les decimos más que confíen en nosotros, que confíen en sus propias fuerzas y en que vamos a tener que unirnos para desarrollar... ¿Qué va a pasar con esa gente? Bueno, justamente, creemos que el Estado tiene que intervenir. Este es el resultado de la privatización. La compañía del gas era una compañía estatal, como Pluna era estatal. Dijeron que como el Estado no podía invertir, había que traer empresarios privados que sí iban a hacer esas inversiones. Vamos a tener Aerolínea uruguaya, vamos a tener la compañía del gas con mucho más usuarios. La realidad es que no hubo inversiones de parte de ninguno de esos empresarios privados que vinieron, esas multinacionales en algunos casos, Gas de France o Petrobras en el caso del gas. Y en realidad lo que tenemos es lo contrario, es decir, esas empresas viven de los subsidios del Estado y al final lo que el Estado no debería poner lo termina poniendo de todas maneras. Y es muy contradictorio que el Estado uruguayo va a poner 2.200 millones de dólares para la construcción del ferrocarril y de toda la logística portuaria, etcétera, para UPM y no tiene dinero para las inversiones propias. Para hacer un liceo hay que recurrir a las PPP, las participaciones público-privadas, que venga un capital privado. Realmente no es así. Esta es la política que nos imponen desde los bancos internacionales, que son los acreedores, desde el Fondo Monetario Internacional. No es realmente... Cambió el discurso del Frente Amplio. Notoriamente, sí, pero ya hace mucho, ¿no? Es decir, en realidad... 15 años de gobierno, se ha vuelto casi como los partidos tradicionales. Es un partido tradicional más, solamente que tiene una trayectoria, una historia, un origen muy distinto, y los trabajadores, sobre todo los trabajadores sindicalizados, todavía muchos de ellos lo sienten como una fuerza propia, pero no es real. El hecho que el Frente Amplio haya recurrido sistemáticamente a los decretos de servicios esenciales, prohibición de ocupación de lugares públicos, incluso una serie de restricciones a la movilización en las calles, decretos que obstaculizaron concentraciones públicas, etcétera, refleja que el Frente Amplio no es la herramienta de esos sindicatos, por más que la dirección del PIT-CNT en su mayoría siempre proclama que están en un mismo bloque social y político de los cambios con el gobierno. No es real, no han habido cambios sociales. En realidad, si uno mira el programa original del Frente Amplio, planteaba una reforma agraria, por ejemplo, y hoy está la tierra más extranjerizada, más concentrada en pocas manos que nunca. Es decir, que en toda la historia del Uruguay. Esto es hay que hacer un balance definitivo. Después de 15 años de gobierno, con mayorías parlamentarias propias, gobiernos en la región casi todos del mismo color político o cercanos, un periodo hasta el 2008, por lo menos seguro, hasta 2014 un poco más, de ingresos excepcionales por las exportaciones y de relativo crecimiento. En ese contexto, el resultado es que hoy déficit fiscal 5% del producto, que está en gran medida provocado por una deuda externa que es la más alta. La deuda per cápita de Uruguay es la más alta de América Latina, que es mucho decir. ¿La más alta? Es la más alta de América Latina. Por lo tanto... Mirando la población. Dividido por cada habitante es la más alta. No hay dudas. Quiere decir que la hipoteca que tenemos es gigantesca. La jornada laboral se debería repartir entre ocupados y desempleados, sin perder salarialmente. ¿Cómo es eso? Ver, ¿cuál es la idea? Hay antecedentes en algunos convenios colectivos de reducción de la jornada laboral, generando, por ejemplo, un turno más. En el caso de la bebida, por ejemplo, hay un antecedente de este tipo. Pero más allá de esto, que es una mejora puntual en el caso de ese sindicato, creemos que el problema es quién paga la crisis, ¿no? Es decir, el problema es que se quiere descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y los trabajadores tienen que adoptar medidas en función de evitar esta situación y que en todo caso lo que provoca la crisis, que son los banqueros, los grandes capitales, que es en el mundo que lo están provocando,
sean los que paguen la crisis esta. Por ejemplo, es decir, todos los estados, no solo el uruguayo, yo hablo de la deuda externa de Uruguay, todos los estados están con una deuda gigantesca y un déficit fiscal enorme. En Francia, Macron Sí. lo pretende resolver también por la vía de reformas de la seguridad social. Surgen del salvataje de los bancos en todo el mundo, desde Bush y Obama, la Reserva Federal Norteamericana, el Banco Central Europeo, todos han ido al rescate de los banqueros. Y esto no ha sido en beneficio de la población, es decir, ha habido mayor desempleo, las personas que tienen hipotecas son expulsadas de sus casas, esto en España, en otros lugares, es un elemento de gran movilización a nivel popular. Es decir, el problema que tenemos es que hay una contradicción entre los intereses de un puñado de grandes capitales, que no llega al 1% de la población mundial, y lo que es la clase trabajadora, que es la que finalmente genera toda la riqueza. Se está generando cada vez más perjuicios y cada vez más quita de derechos a los trabajadores para salvar a los banqueros. Nosotros creemos que hay que salvar a los trabajadores y a todos los que producen y no a... Y leí en un libro hace poco, ¿no? Que tanto la izquierda como el centro, como lo que fuere, todos estaban agarrados de alguna manera de los bancos, ¿no? Dependemos de los bancos. Y eso ha llevado a que los países estén como están. Vamos a ir a la pausa. Te dejo una pregunta, ¿no? Vamos al móvil. ¿Seguimos? Perdón. Vi que me decían, vamos a la pausa. La pregunta que tenía, manifestó en un momento que el Frente Amplio no fue quien pidió que se investigara el tema de desaparecidos, sino que fueron las víctimas y las familiares de desaparecidos. Sí, en realidad dije que el gobierno, el Frente Amplio es una coalición donde hay distintas fuerzas y hay grupos que notoriamente siempre se movieron por eso. El Partido por la Victoria del Pueblo, por ejemplo, que tiene más de 100 desaparecidos, no voy a negar que se ha movido por el tema. Hay partidos que se han movido por el tema, pero el Frente Amplio como tal, cuando llega el gobierno, llega después de un congreso en el 2003 que dice que va a mantener la ley de impunidad. Y fue muy interesante porque justamente Hugo Cores, del Partido por la Victoria del Pueblo, planteó en ese congreso la anulación de la ley de impunidad y la mayoría del congreso resolvió no hacerlo y la frase que consagró esta posición fue del que luego fue ministro de Defensa, Fernández Huidobro, que dijo: a todo podemos renunciar menos a la victoria. Es decir, podía renunciar al enjuiciamiento a los criminales, sí, a los responsables de crímenes de esa humanidad, de sus propios compañeros, en función de alcanzar la elección porque pensaba que podía ser un mal eslogan electoral. Luego se demostró que cuando hubo una movilización para anularla por la vía de una reforma constitucional, esto fue impulsado por algunos grupos del Frente Amplio, porque el Partido Trabajador también estuvo presente, el PIT-CNT en gran parte también lo estuvo, pero los principales grupos del Frente Amplio no estaban en esta movilización. De hecho, muchos ni siquiera sobraron la papeleta para que se anulara la ley de impunidad, pero más allá de eso no hicieron la campaña para juntar las firmas para que se hiciera la reforma constitucional. Y realmente, si uno dice, frente a otras experiencias, incluso capitalistas, de gobiernos capitalistas de América Latina, el Frente Amplio no instaló ni siquiera un juicio político a lo que fueron la Junta Comandantes, a los principales responsables. Tal vez Argentina, de la dictadura. Argentina lo hizo. Lo hizo. Con límites, con una serie porque la Iglesia también está en el medio. Exactamente, y después hubo leyes en Argentina para limitar eso, la ley de obediencia debida, punto final y otras, que establecieron toda una cantidad de límites y fueron cerrando muchos de los juicios, pero acá el Frente Amplio ni siquiera promovió esto. No hubo el peso del Estado para la investigación, para que se abrieran todos los archivos. De hecho, desde el gobierno del Frente Amplio se obstaculizó la justicia para que entrara a los cuarteles. Es que si no es por el periodista Abercom, que fue el que escribió, el que sacó de la crisis que tuvimos ahora con el tema militar a principios de este año. Con Gabazo y todo eso. Las declaraciones de Gabazo, nadie puede creer que el presidente del Frente Amplio no haya leído el acta del Tribunal de Honor sobre Gabazo. Es decir, eso no se lo cree nadie. Es decir, ¿Y qué fue lo que pasó para usted? Yo creo que él jugó que no se iba a notar y que saltó a la luz a pesar de eso y tuvo que después meter bisturí, pero no porque él buscara hacerlo. El Frente Amplio tampoco promovió una depuración del ejército. Es decir, lo que se demostró con declaraciones incluso del actual jefe del ejército, general Feola, es que siguen siendo herederos de los golpistas. Esta gente fue educada en esa orientación. Van todos detrás, es como una cofradía, digamos que... Feola es hijo de un... Exacto. ¿Me deja ir el móvil un segundo? Estamos con Rafael Fernández, precandidato del Partido de los Trabajadores, pero me voy al móvil, seguimos charlando con él. Laurita, ¿dónde anda?
Gracias, Gustavo. Bueno, nos vinimos hasta la zona de barrio San Rafael, estamos a 1,5 cuadras más o menos del tanque de OCE, estamos sobre la calle Los Eucaliptus porque dentro de la recorrida que teníamos ya pensado hacer y poder charlar con Fernando Cerveto, que está aquí a mi lado, director de Aseo Urbano de la Intendencia Departamental de Maldonado, nos encontramos con esta novedad, ¿no? Uno de los árboles que ha caído a raíz del viento que está azotando Maldonado, que en realidad no parece tan fuerte, pero te cuento que hubieron picos de 85 kilómetros en la hora en Punta del Este, fue el pico más alto registrado, y sobre todo a las 4 o 5 de la mañana estuvo bastante intenso. Fernando, gracias. Buen día, un gusto en hablar contigo. Sí, sobre todo a las 4 y pico de la mañana soplaba muy fuerte, creo que fue el pico más alto. Ahora ha calmado un poco, si bien es bastante intenso, y con todo lo que ha llovido todos estos días, sin duda algún árbol más va a caer porque la tierra está muy blanda y siempre ocurre algo así. Claro, el tema son las ráfagas, ¿no? En este momento justamente vino una especie de una ráfaga de viento que se pone bastante intenso. Sí, en este momento acá en esta zona habían caído dos juntos, se ve que uno arrastró al otro, habían cortado la calle y incluso tiró los cables de UTE. Ahora de acá tenemos que ir al Biarri, que también nos llamaron de que ahí también hay un árbol caído. Esperemos que el viento vaya aflojando un poco. ¿Cómo vienen trabajando? Sé que de noche también están haciendo recorrida con varios pasos cortados. Sí, en la noche nosotros todos los días tenemos una cuadrilla a disposición y estábamos preparados por cualquier otra eventualidad. Y a las 6 de la mañana teníamos previsto el personal que entra en el turno de la mañana y se salió a hacer una recorrida con 3 cuadrillas a recorrer todo lo que es las avenidas donde está todo lo que es la cartelería política y que habían algunos pasacalles y eso que estaban peligrosos para la circulación, carteles caídos, que realmente para la intensidad del viento no fueron tanto. Pensé que iba a ser peor lo que nos íbamos a encontrar hoy. O sea que podemos hablar en este caso de estos dos árboles. Hay datos también en el barrio, en el Biarritz. Sí, estuvimos en Lausana temprano con un árbol, ahora vinimos acá y ahora vamos al Biarritz, que nos llamaron también de que hay un árbol caído. Lausana, zona Ave del Paraíso, creo yo, si no me equivoco, ¿no? No recuerdo el nombre de un pintor allá. Pero eso ya quedó libre, ya quedó Sí, aviso. Era un gajo que había caído por arriba de los cables de la luz también. Nosotros dialogábamos el otro día con Diego Echeverría, volvemos a repetir los números de la Intendencia, lo importante que son el 42 22 33 33, porque ante estos casos los vecinos puedan alertar. Sí, tienen que llamar a ese número, 42 22 33 33. Ahí estamos coordinados, nos llaman enseguida a nosotros y solucionamos enseguida lo más rápido posible el problema. Cerveto, ¿algún otro problema que se haya registrado, además de estos árboles que mencionamos? No, salvo algún contenedor de basura volcado, cartelería caída, pero incidentes graves, por suerte no ha habido ninguno. Muchísimas gracias, lo dejo seguir trabajando, esperemos que no pase a mayores, ¿no? Un gusto y a las órdenes siempre. Gracias. Gustavo, esperamos que esto no pase a mayores, lo decíamos con él, estaban anunciados que los vientos más fuertes podrían venirse sobre el mediodía, así que bueno, lo que te puedo decir en este momento y acá es que se vienen ráfagas que amaina un poquito y que de repente otra vez vuelven esas ráfagas fuertes de viento. Bueno, lo podrás ver ahí en las imágenes de Marcelo Biurrun. En este momento es una de las ráfagas que te digo, por ejemplo, hasta el sombrero de Cerveto voló. Gustavo, volvemos contigo. Bien. Gran trabajo, Laura. Allí están con nuestro compañero corriendo riesgos, ¿no? Porque están trabajando y ellos al lado de todos los trabajadores que están en la calle corriendo el riesgo de, como decíamos, de algún viento y que caiga algo. Te dejo la pregunta planteada, vamos a ir a la pausa, Rafael. Los jóvenes, recién mencionabas, lamentablemente no tienen trabajo, o si lo tienen es porque un veterano de alguna manera se jubiló, pero entra en negro o tiene una mini empresa. ¿Cómo el Partido de los Trabajadores propone cambiar eso? Vamos a la pausa, ¿me lo responde? Vamos a la pausa y seguimos con el precandidato del Partido de los Trabajadores, Rafael Fernández.